primero la clase que falta para ver si no nos interfiere mucho. ¿Okay? Vamos a pasar el mismo lunes. Y no estamos a la ¿Verdad? Sí. El último día. Sí. Y ha tenido chance de aplazar las clases, pero Nada, quiere ir hasta el último momento. Pero lo que él no sabe es que va a llover el lunes. Bueno, porque la idea no es que faltan clases por data, pero es que en estas últimas clases, bueno, en la parte del endocrino, estábamos dando más actualizaciones, más de lo que sale en los libros de fisiología, que tienen ya muchos años dedicados. Y bueno, el que se pierda la clase tiene que adaptarse a lo que le pueda pasar los compañeros, una clase grabada, etc. Porque mucha información de la que está aquí no la van a conseguir en los libros. Yo sé que hoy en día hay muchas maneras de buscar información y esa es la verdad que tenemos. Pero hacerla más concreta aquí, bueno, para agarrar las cosas que a nosotros nos interesan y no estar estudiando por estudiar todo, hacer más el estudio, el tiempo de estudio más efectivo, lo mejor es venir a clase. ¿Bien? Entonces, vale. Vamos hoy a hablar de prolactina. Antes de esta clase eran 10 labores, porque la prolactina, que se conoce, fue aislada desde 1930 aproximadamente, se le adjudicaba meramente una función en la lactancia materna. La prolactina se asociaba con esa única función, pero hoy en día es una hormona, igual que la hormona del crecimiento, de iotrofina. Es decir, que tiene muchas otras funciones, incluso en el hombre también importantes a nivel hepático, a nivel del líquido seminal, la formación del líquido seminal, y por supuesto en la parte de la patología. Entonces, hoy en día la prolactina en el siglo XXI no es solamente la hormona de la lactancia, sino también que tiene hasta 300 funciones fisiológicas, más de 300 funciones fisiológicas, y es como un eslabón, un nexo que permite conectar la función reproductiva, sobre todo de la mujer, con el metabolismo intermediario, con el sistema inmunológico, la producción incluso del líquido amniótico durante el embarazo, y interviene la prolactina. De tal manera que últimamente la prolactina tiene más se le toma más desde el punto de vista sistémico, porque tiene receptores a nivel de múltiples tejidos, no solamente en el abdomen. ¿Ok? Vamos a hablar un poco, por supuesto, de la estructura, de la parte molecular. Vemos entonces que la prolactina es una hormona producida por las células lactotropas en la ADN hipófisis. Eso es lo que uno conoce, ¿verdad? Pero hoy en día se sabe que hay también prolactina extra hipofisaria en otros tejidos fuera de la hipófisis, y que esa hormona, esa prolactina extra hipofisaria, tiene más funciones autocrinas y paracrinas en el tejido que la produce. ¿Okay? No sale a nivel sistémico a circulación, sino que actúa en el propio tejido donde se produce. Sin embargo, desde el punto de vista genético, se originan el gen de la prolactina humana, que está ubicado en el brazo corto del cromosoma 6, y que tiene una homología desde el punto de vista del origen con la hormona del crecimiento y con la hormona lactógeno-placental. ¿Okay? Es una familia de genes que están interrelacionados, donde se incluye también el gen de la prolactina. Desde el punto de vista estructural, es una proteína bastante grande, tiene 227 aminoácidos desde el momento de su síntesis en forma de preprohormona, y luego cuando pasa por el retículo endoplámico rugoso se extiende el péptido señal y tenemos en definitiva la hormona ya activa de 199 aminoácidos, es decir, la hormona, la prolactina hipofisaria ya madura, la que tiene acción biológica en los tejidos periféricos. Para que esta hormona tenga afinidad por sus receptores y se pueda generar ese complejo hormona-receptor, debe tener esa estructura globular. ¿Okay? Y la estructura globular se da por la presencia de puentes bisulfuros intracatenarios que hay en la molécula, que son imprescindibles para que esta molécula, esta prolactina madura, pueda tener efectos en los tejidos periféricos. Si hay daños en estos puentes,
No hay afinidad y no se forma entonces el complejo, de tal manera que no vamos a tener efectos importantes a nivel periférico. Tenemos entonces que desde el punto de vista molecular, hoy en día se reconocen 3 tipos de prolactina, ¿okay? Desde el punto de vista molecular. Tenemos entonces la primera, que es la llamada monomérica, que es la lirprolactina, es decir, la molécula pequeña. La molécula pequeña o monomérica de prolactina es la que nosotros acabamos de definir de 199 aminoácidos. ¿Okay? Este monómero polipeptídico tiene los 199 aminoácidos, pero lo importante es que esta es la que en realidad tiene efectos fisiológicos. Esta es la más abundante a nivel periférico, un 80-95%, y que tiene una alta afinidad por receptores a nivel periférico. De tal manera que esa prolactina monomérica es la responsable de los efectos fisiológicos finales de la hormona. Tenemos otra molécula de prolactina, que es la llamada biprolactina, que se forma por 2 monómeros, es decir, un dímero de prolactina. 2 monómeros, es decir, 2 moléculas anteriores, 2 PRL, se unen de manera covalente o no covalente y finalmente producen esta proteína un poco más grande. Esta prácticamente no tiene buena afinidad, muy reducida el efecto fisiológico, la actividad biológica, y menos del 10 a 15% a nivel sérico. Es decir, que es de muy baja concentración a nivel periférico, a nivel sanguíneo. Y la otra es una que se llama biprolactina. Es una macroprolactina, es súper grande. Es una molécula de más de 150 kilodalton. ¿Cómo se forma esa prolactina grande? La macroprolactina se forma por un complejo constituido por la prolactina monomérica, es decir, la primera de 199 aminoácidos, más un anticuerpo, que específicamente es la inmunoglobulina G. ¿Okay? Es prácticamente un autoanticuerpo y forma entonces el complejo antígeno-anticuerpo. Una prolactina monomérica más IgG. Entonces, de esta manera, al ser una molécula tan grande, se le hace muy difícil atravesar la membrana de los capilares, la barrera hematoencefálica, de tal manera que ella no puede salir y ejercer efectos funcionales periféricos. Vean entonces que menos del 5% de actividad biológica a nivel de concentración sérica y tiene un mínimo efecto biológico a nivel periférico. Muchas veces los niveles sanguíneos, cuando nosotros estamos sospechando que en una paciente hay aumento de los niveles de prolactina sérico y se hacen las determinaciones, muchas veces nos reportan niveles muy altos de prolactina, pero la paciente puede que no tenga los síntomas propios de una hiperprolactinemia, como galactorrea, amenorrea, ciclos ambulatorios, problemas para salir embarazada. Y muchas veces es por eso, porque esta macroprolactina está más elevada, ¿okay? Pero ella no ejerce funciones fisiológicas. Entonces hay que hacer otros análisis sanguíneos para, dentro de la prolactina, poder determinar específicamente la monomérica, que ella es la de verdad la que ejerce efectos funcionales, efectos biológicos. ¿Okay? Entonces tenemos aquí las macroprolactinas. Como les mencioné, es un complejo antígeno-anticuerpo formado por la prolactina monomérica más la IgG y está más relacionada con inmunoreactividad, por esa capacidad que puede tener de reaccionar ante las moléculas de prolactina, pero es muy poco bioactiva, así que no es responsable de los efectos funcionales. Generalmente se le asocia o es la causa de macroprolactinemia, es decir, niveles séricos elevados de prolactina, pero en función de la macroprolactina. Otra forma molecular de prolactina que podemos tener en sangre es este cuarto, porque no estaba en la tabla anterior, que es la prolactina de 16 kilodalton. Esta prolactina en realidad no es sintetizada genéticamente como las tres primeras, es decir, no es una síntesis de nuevo, sino que se produce por la degradación de la prolactina monomérica. ¿Okay? Es decir, que hay enzimas proteolíticas
que degradan, que rompen la molécula de 191 aminoácidos, la monomérica, y la transforman en una molécula más pequeña. Esa prolactina se le llama vasoinhibina. Podríamos decir como una forma de degradación de productos metabólicos finales de la degradación de la prolactina monomérica. ¿Okay? Pero que tienen efectos totalmente distintos a la prolactina. Tiene efecto antiangiogénico, eso lo vamos a ver un poco al final de la clase. Tiene efectos proapoptóticos, ¿okay? Favorece la apoptosis, sobre todo de las células endoteliales, y tiene efecto vasoconstrictor. Y este efecto vasoconstrictor lo realiza porque bloquea o inhibe los efectos vasodilatadores del óxido nítrico. Entonces, por eso es que es vasoconstrictor. ¿Okay? Estos tres efectos funcionales de las vasoinhibinas o la elevación de las vasoinhibinas durante el embarazo se asocian entonces con el desarrollo de la preeclampsia. Ustedes lo han escuchado, la segunda mayoría, que es propia del embarazo, sobre todo en el último trimestre, hacia el final del embarazo, y básicamente la paciente sufre de hipertensión y aumento de las proteínas, de proteínas en sangre, daño renal, daño a nivel vascular, pero principalmente hipertensión. Entonces se habla del aumento de las vasoinhibinas, que es un producto de degradación de la prolactina, en los pacientes que tienen preeclampsia. Siempre debe haber un equilibrio entre los niveles de prolactina monomérica, es decir, de la funcional, y la vasoinhibina, que es su producto de degradación. No podemos tener muchos productos de degradación porque si no, pueden presentarse en estos cuadros de embarazo preeclampsia. Ok, luego que se sintetiza a nivel nuclear por el proceso de transcripción que ya conocemos, la prolactina, ella puede también sufrir modificaciones post-traducción. ¿Okay? ¿Cuáles son esas modificaciones? Estas modificaciones van a tener consecuencias en la función de la prolactina. ¿Qué consecuencias puede haber? Por ejemplo, se puede glicosilar la molécula de prolactina. La prolactina ya glicosilada que va a perder, por supuesto, su morfología, cambia su morfología y esto disminuye la afinidad por su receptor. Entonces los efectos biológicos de la prolactina se pierden, va disminuyendo. ¿Okay? Luego tenemos también otros procesos posttraduccionales que es la fosforilación y la sulfatación. Todavía las consecuencias de estos procesos están en estudio desde el punto de vista biológico. Lo que más se conoce son las consecuencias de la fosforilación de la molécula, sobre todo en los residuos de serina, pero aparentemente ese proceso de fosforilación es lo que le permite a la prolactina tener efectos autoclínicos, ¿okay? A nivel de las mismas células hipofisales. Síntesis y secreción. Ya les dije al comienzo que la síntesis de prolactina, la que nosotros siempre hemos mencionado, es la hipofisal. ¿Okay? Ese es el punto principal de producción de prolactina. Pero existen otros tejidos periféricos capaces de producir prolactina. Por ejemplo, la decidua a nivel placentario, en la mujer embarazada, en células del sistema inmunológico como linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, también está a nivel mamario, a nivel prostático. Podemos presentar también producción de prolactina y hay receptores de prolactina específicos en esos tejidos. La prolactina hipofisaria es la fuente principal, como ya les he dicho. Sin embargo, los mecanismos de regulación son diferentes en cuanto a la producción de prolactina hipofisaria y la extrahipofisaria. Nosotros ya sabemos por las primeras clases que la prolactina, no voy a venir matando con eso. La prolactina tiene un mecanismo de regulación a nivel hipotálamo hipofisario, ¿verdad? Que la prolactina tiene, vamos a dibujar aquí, hipotálamo, y lo demás arriba, ¿okay? Y vamos a tener aquí la hipófisis, ¿bien? En el hipotálamo vamos a encontrar dos elementos que regulan. Uno que estimula el factor liberador de prolactina, ¿verdad?
¿verdad? Sí. Hormona liberadora de prolactina, vamos a colocarlo en español. Y acá, el factor u hormona inhibidora del prolactina. ¿Qué quién es? Dopamina. ¿Ves? La dopamina es la hormona inhibidora. Entonces, la estimulación a nivel de las células lactotropas, que son muchas, en una mujer embarazada, las células lactotropas de la adenopófisis corresponden a un 20 a un 50% de las células de la adenopófisis. Es decir, casi la mitad de las células adenopofisarias son productoras de prolactina. Y esto se puede amplificar, aumentar hasta duplicar cuando se presenta el embarazo. ¿Okay? Cuando estamos en embarazo. Entonces, la hormona liberadora estimula la producción de prolactina, la prolactina hipofisaria es liberada a circulación por el tracto hipotálamo hipofisario y luego sale a circulación para poder ejercer su efecto que ya vamos a ver. Y la dopamina ejerce el efecto contrario. ¿Okay? Inhibe la producción de prolactina. La prolactina, como es una proteína, su proceso de síntesis inicia a nivel nuclear, ¿verdad? Si nosotros activamos ese gen de prolactina que induce la síntesis. Ahora bien, estamos hablando de la hipófisis. En la hipófisis, el gen de la síntesis de prolactina, nosotros sabemos que el gen tiene unos elementos promotores, ¿okay? Que son como interruptores de la transcripción de ese ADN. Entonces, la prolactina hipofisaria se activa por un promotor que está a nivel proximal, se llama así, promotor proximal. ¿Por qué lo activa allí? Porque ese promotor proximal es activo o es sensible a la acción de un factor de transcripción que es el TIP1. Al activar este promotor, y una vez se inicia el proceso de transcripción de esa molécula. ¿Bien? En este caso sería la prolactina. Ahora, además, este proceso, la acción del factor de transcripción sobre la zona promotora proximal es estimulado por varios factores estimuladores de prolactina. Importante es esto: la hormona estimuladora de prolactina, por TRH, por estrógeno, ¿verdad? Y va a ser inhibido por la dopamina. ¿Qué quiere decir esto? Que este gen, ¿okay?, puede ser activado, es sensible a la acción regulatoria de estos factores. Unos las estimulan y otros no. ¿Okay? Por eso es que la prolactina hipofisaria es regulable por estos factores, ¿bien? Y por otros que ya vamos a mencionar. Pero estos son los hormonales más importantes. Pero la prolactina extrahipofisaria no se regula así. La prolactina extrahipofisaria es autónoma. Ella no es regulable por dopamina, ni por el factor liberador de prolactina, ni por TRH, ni por estrógeno. Es decir, que no son independientes la transcripción. El gen de la prolactina extrahipofisaria está activado es por un promotor distal o supradistal que no es sensible a este factor de transcripción y por lo tanto no es sensible a ninguno de estos factores reguladores de la transcripción de la prolactina. Eso lo vamos a tocar de nuevo, porque yo sé que es un poco engorrosito, pero no es difícil. Okay. Bien, entonces, como aquí les menciono, la extrahipofisaria es producida en los tejidos que ya mencionamos. Usa un promotor supradistal, que está en la parte final de la molécula, de la secuencia del ADN. Es insensible a la dopamina, es decir, que este promotor distal presente no puede ser regulado por dopamina. La dopamina no va a frenar la producción extrahipofisaria de prolactina. ¿Bien? Es totalmente independiente. Y está asociada más a una función autocrina.
¿okay? Si las células de la mama, las células de la próstata producen su propia prolactina, esa prolactina va a ejercer sus acciones allí, ¿okay? No va a circulación y va a actuar sobre otros receptores. Y va a favorecer allí el crecimiento celular, sobre todo. Favorece la replicación celular, la diferenciación y tiene también importantes funciones inmunológicas locales. Ok, entonces, como ya esto lo sabemos, la regulación del eje de la prolactina hipofisaria, como ven, es bastante diferente a todas las demás hormonas, por eso yo siempre empiezo estas hormonas con hormonas de crecimiento y prolactina, porque ellas son como que las únicas desde el punto de vista de la regulación, tienen un mecanismo un poco más engorroso que el simple feedback, ¿okay? Negativo que nosotros mencionamos. Entonces, primero porque tiene un control inhibitorio. Normalmente la prolactina tiene la tendencia, la prolactina hipofisaria, tiene la tendencia a tener una secreción más o menos basal, ¿okay? Permanente. Es como un tono basal de prolactina. Como si la hormona liberadora de prolactina estuviera casi siempre estimulando a las células lactotropas para que produzcan prolactina. Entonces, el control de la prolactina hipofisaria viene más dado es por el freno que le genera la dopamina. La dopamina permite frenar la producción de prolactina y así de esta manera se controla. ¿Okay? Vemos aquí entonces cómo tenemos el hipotálamo, tenemos la adenohipófisis. En el hipotálamo se reciben los estímulos para la producción de prolactina. Obviamente, no solamente prolactina, es muy importante la asociación con la oxitocina a este nivel. Dentro de los estímulos más importantes tenemos la succión del pezón, el llanto del bebé, que la mamá escucha el llanto del bebé, el estrés, la presencia de estrógenos, el ATRH también, la hormona liberadora de tirotropina, actúan sobre las células hipotalámicas, las neuronas hipotalámicas productoras de la hormona liberadora de prolactina. Esto hace entonces que la hormona liberadora a nivel de la adenohipófisis aumente las concentraciones de prolactina sérica y ella actúe principalmente a nivel del aparato reproductor femenino y en la mama. ¿Okay? Y en la mama va a favorecer la secreción de leche, ¿sí? La síntesis de todas las proteínas y lípidos, etcétera, que son las responsables de la formación de la leche materna. ¿Bien? Esto es, por supuesto, después del parto. Igualmente, por el mismo mecanismo de estimulación, el mismo estímulo, tenemos también la liberación de oxitocina por la neurohipófisis. Eso lo vimos ya. La oxitocina junto con la prolactina va a permitir la lactancia materna. ¿Por qué? Porque la oxitocina va a contraer las células mioepiteliales de los conductos galactóforos y esto provoca la eyección láctea. Entonces las dos tienen ese efecto. Ya cuando tengo suficientes niveles de prolactina, la misma prolactina puede ejercer fenómenos de feedback sobre el hipotálamo, pero feedback ¿cómo? Ejerce un feedback positivo, estimulando la producción de dopamina. Entonces se produce dopamina y la dopamina es la que me va a frenar. La dopamina se produce en el hipotálamo, ¿okay? Allí se va a generar entonces esa retroalimentación para disminuir la producción de prolactina. Y así tenemos los niveles regulados, ¿okay? De prolactina. Una pregunta, una vez escuché, no sé si es verdad, que ustedes saben que normalmente los bebés estimulan la salida de trabajar la leche y la salida. Yo escuché una vez, no sé si es verdad, que las mujeres que no estaban embarazadas, sino que también el bebé estimulaba cualquier mamá, también estimulaba la salida de leche. Y no solamente bebé, cuando hay actividad sexual, que generalmente si es bastante frecuente, también puede estimular, no solamente por el estímulo a nivel de mama, sino a nivel de la aparato genital. Y eso también estimula. Y libera oxitocina también. Ok, entonces, claro, y si además si esa persona, ya sea hombre o mujer, tiene un tumor en la adenohipófisis, así sea microadenoma o macroadenoma productor de prolactina, y además tiene este estímulo exógeno, puede tener una galactorrea muchísimo más importante. ¿Okay? Cuando hablamos de dopamina,
la dopamina que se produce a nivel hipotalámico, ella pasa por el tracto hipotálamo hipofisario, por vía sanguínea, llega a la eminencia media y allí tiene receptores en las células lactotropas. Hay receptores dopaminérgicos tipo D2 y el mecanismo de acción principalmente es inhibiendo la adenyl-ciclasa. Ese es el mecanismo de acción de la dopamina. La dopamina está acoplada a proteína G inhibidora, inhibe la adenyl-ciclasa de tal manera que baja los niveles de AMP cíclico y además modula ciertos canales iónicos, canales de calcio y canales de potasio. Cierra los canales de calcio voltaje dependientes y ¿qué pasa? Si no hay calcio, los gránulos que tienen la prolactina no pueden moverse hasta permitir su liberación por exocitosis y también actúa sobre canales de rectificadores, corrientes rectificadoras de potasio, haciendo que el potasio salga de la célula e hiperpolarizando la membrana celular de las células lactotropas. Esto también inhibe, por supuesto, la secreción de la prolactina que pueda ya estar almacenada allí. ¿Okay? Aquí más o menos creé este diagrama para que vean cómo es el mecanismo de acción de la dopamina en estas células lactotropas. Ya les mencioné que son 3 vías, 3 acciones. Vemos acá la dopamina, esta es la membrana del lactotropo con el receptor dopaminérgico. Hay 2 versiones, por decirlo de alguna manera, del receptor dopaminérgico tipo 2, el largo y el corto. El receptor de 2 largo es el que tiene más afinidad por la dopamina. Al unirse hormona con receptor, se activa una proteína G inhibidora y esta puede tener estas 3 acciones. Puede favorecer los canales de potasio, rectificadores de corriente, aumentando la salida de potasio. Si yo pierdo cargas positivas, la membrana se carga negativamente desde el punto de vista interno. Y al tener mucha negatividad interna, esa membrana está hiperpolarizada. Es decir, que es mucho más inactiva, es más difícil activarla o llevarla hasta el límite umbral. Cierra canales de calcio voltaje dependientes. Si yo no tengo el calcio que entra, el calcio es necesario para movilizar estas vesículas que tienen gránulos, que tienen prolactina ya almacenada y no pueden moverse para poder liberarse por exocitosis. Y por otra parte, el tercer mecanismo es inhibiendo la adenyl-ciclasa, disminuye los niveles de AMP cíclico y esto disminuye la actividad de la proteinquinasa A, que es la que me va a permitir la activación de los procesos de transcripción a nivel nuclear de la prolactina. ¿Okay? ¿Cuál es el resultado final? Tenemos entonces un efecto inhibitorio de las células lactotropas a través de esas 3 vías. ¿Okay? Si esta activación continúa, es decir, la activación de los receptores D2, de los receptores dopaminérgicos, también pueden tener supresión de la mitosis, efectos también apoptóticos y a la final tienen un efecto antiproliferativo. ¿Okay? Disminuimos la mitosis y además inducimos la apoptosis. ¿Okay? Esto puede reducir el tamaño tumoral. ¿Por qué les digo esto? Porque esta es la base de los tratamientos de los adenomas hipofisarios, de los adenomas productores de prolactina, que generalmente son autónomos, es decir, ellos son muy independientes de la acción regulatoria normal, fisiológica. Y entonces se administran fármacos que se le llaman agonistas dopaminérgicos, como la cabergolina, la bromocriptina, son medicamentos dopaminérgicos que va a favorecer entonces este proceso, además de reducir la liberación de prolactina. ¿Okay? Y disminuye la prolactina sérica. ¿Okay? Entonces vemos aquí cómo se da el proceso de retroalimentación. Como es un mecanismo muy especial, prácticamente involucra hipotálamo e hipófisis, porque la prolactina tiene muchos tejidos donde actúa. Vemos entonces cómo la prolactina, luego que se secreta a nivel de la adenopófisis, sigan el puntero por favor, llega a sangre. Cuando llega a la sangre y ejerce sus acciones periféricas, esta prolactina
Una cosa importante de las formas moleculares de la prolactina es que la monomérica, la de 199 aminoácidos, ella por ser tan pequeñita puede atravesar la barrera hematoencefálica, membranas capilares, plexus, etcétera, y poder llegar así a los diferentes tejidos. Entonces, por eso es que esa prolactina puede pasar el plexo coroideo y llegar al hipotálamo. Y en el hipotálamo activan unas neuronas, las neuronas dopaminérgicas, que están principalmente en el hipotálamo, pero en la zona más distal del hipotálamo. Ahí hay bastantes receptores para prolactina, y allí entonces se estimula el mecanismo de síntesis de la dopamina. ¿De dónde viene la dopamina? ¿Qué aminoácido es el precursor de la dopamina? Eso lo vimos en autor. ¿Cuál es el aminoácido precursor de la dopamina? ¿No se acuerdan? La tirosina. La tirosina. Entonces, a partir de tirosina hay una enzima en ese proceso de transformación de tirosina a dopamina, que es la tirosin hidroxilasa. La tirosin hidroxilasa es activada por este complejo hormona receptor, y esto permite, por supuesto, la formación final de la dopamina. La dopamina se libera, y al liberarse pasa entonces inmediatamente, llega a la adenohipófisis, y allí frena la producción de prolactina, la liberación de prolactina. Entonces así se cierra el ciclo. Como ven, es un fenómeno de retroalimentación de la propia prolactina hacia sí misma, pero es muy corto porque prácticamente lo que involucran es hipotálamo y adenohipófisis. ¿Bien? Ok. Así como ya inhibidores, ya hablamos también de los liberadores, había un factor liberador hipotalámico, pero hay otros factores liberadores, ¿ok? Lo más importante para regular los niveles de prolactina es el freno que le ejerce la dopamina, principalmente. Si nosotros perdemos ese freno, por ejemplo, hay un accidente, un trauma cráneoencefálico que corte la comunicación de hipotálamo y hipófisis, allí la dopamina hipotalámica no llega a la adenohipófisis y no se puede frenar. Entonces hay hiperprolactinemia, ¿ok? Por desconexión. Hay una desconexión funcional entre el hipotálamo y la adenohipófisis. Ok, tenemos entonces uno de los factores liberadores, tenemos la TRH, ¿ok? La hormona liberadora de tirotropina, se produce también en el hipotálamo. Esto explica por qué hay hiperprolactinemia en pacientes con hipotiroidismo primario. Cuando hay bajos niveles de hormonas tiroideas, esto genera un feedback, ¿verdad? Positivo a nivel del hipotálamo para aumentar la TRH. Veo que están con cara conchada. ¿Ah? Dios, ¿qué te pasa? Están cansados. Ya el cerebro lo desconectaron. Tenemos algunos reos en la cabeza. Ay, no. El hipotálamo produce TRH. Necesitan comprar marcadores negros. TRH en hipotálamo, ¿verdad? Hipotálamo. Y en la adenohipófisis tengo T3, TSH. TSH. Y la TSH va a actuar sobre la glándula tiroides para producir T3 y T4, ¿verdad? Esto es el eje normal. Cuando ya hay suficiente T3 y T4, ¿qué sucede? Retroalimentación negativa. Tanto aquí como aquí, ¿verdad? Cuando ya tengo suficiente T3 y T4. Pero cuando hay hipotiroidismo, por ejemplo, la glándula no responde y no puede producir hormonas tiroideas, tenemos el estado contrario, bajos niveles de T3 y T4. ¿Y qué provoca esto? Una estimulación del eje para intentar aumentar los niveles de hormonas tiroideas. Entonces, esto es lo que sucede en el hipotiroidismo primario. La glándula no es capaz de responder al influjo positivo de TRH y de TSH, entonces vamos a tener, si nosotros hacemos un examen de laboratorio del perfil tiroideo, tenemos TRH alta,
TSH alta y hormonas tiroideas bajas. ¿Okay? Entonces, en el hipotiroidismo primario hay mucho TRH. ¿Y qué hace la TRH? Estimula la activación, la transcripción de la prolactina hipofisaria. ¿Okay? Endocrinología es un poco complicada por eso, porque la mayoría de las hormonas están muy relacionadas unas con otras. Ok, otro hormona importante son los estrógenos. Los estrógenos también tienen una acción directa. Ellos actúan directamente en las células lactotropas, induciendo así la producción de dopamina. Y además disminuyen la sensibilidad de las células lactotropas a la dopamina. ¿Okay? Entonces puede, por un lado, aumentar la transcripción de prolactina y por el otro le quita el freno de manera indirecta, porque lo que hacen es disminuir la sensibilidad a la dopamina. Tenemos entonces también la oxitocina y el péptido intestinal vasoactivo. Estas son liberadas durante la succión del pezón, como vimos en el eje, y van a potenciar la síntesis de prolactina. Otros neuropéptidos, esto ya es para una regulación mucho más fina, mucho más especial de la prolactina y se da sobre todo relacionadas con patologías. ¿Okay? Algunos opioides, serotonina, otros aminoácidos, etc. Pero lo más importante son los primeros. ¿Okay? En cuanto al ritmo biológico, yo les dije que más o menos nosotros tenemos casi que la adenohipófisis está diseñada para producir prolactina y ella frena esa producción gracias a la dopamina hipotalámica. Pero no quiere decir que siempre, que es constante, ¿okay? Durante todo el día ni todos los días. Primero, obedece a un ritmo circadiano. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que hay un pico de producción de prolactina, sobre todo en la fase del sueño profundo, es decir, en las últimas horas del sueño, en el sueño REM. Allí vamos a tener entonces, sobre todo asociado con el ciclo sueño-vigilia, está ese pico de producción de prolactina. El estrés físico, el estrés emocional también puede elevar los niveles de prolactina. Por eso es que cuando se van a hacer mediciones de prolactina, lo más aconsejable es hacerlo en situaciones de lo más relajado posible al paciente. Para muchos pacientes el hecho solamente de tomar una muestra sanguínea, eso ya es como si lo fueran a operar de corazón abierto, no sé por qué, pero se ponen muy estresados, entonces hay que tratar de bajarlo porque eso puede provocar un pico de prolactina. La succión, el roce, estímulos sensoriales a nivel mamario en el pezón también, porque va a inhibir las neuronas hipotalámicas productoras de dopamina y va a activar los liberadores de oxitocina también. Eso aumenta, provoca un pico agudo de prolactina. Y la ingesta, también se han observado después de consumir alimentos postprandial casi inmediato y aumento en los niveles de prolactina, sobre todo en alimentos ricos en proteínas. ¿Okay? Están más asociados con esos picos. Okay. Ya sabemos cómo se produce, cómo se regula, tal. Tenemos la prolactina, utilizando la vía sanguínea para llegar a todos los tejidos y así tener entonces su acción. Obviamente hay un receptor para esto, receptores de prolactina en los diferentes tejidos. Los más importantes para esa prolactina adenohipofisaria son los receptores en el aparato reproductor y a nivel de la glándula mamaria. ¿Okay? Estos receptores son unos receptores bastante complejos, grandes, que forman parte de la familia de la citosina, de los receptores de citosina, pero tienen la particularidad que ellos no se pueden autofosforilar, así como lo hacen los receptores de insulina. Él no se autofosforila, sino que da pie a un proceso de activación de una serie de sinasas, principalmente la JAK2, y a partir de allí comienza a reclutar otras sinasas para poder finalmente responder a los efectos funcionales, a los efectos fisiológicos de la prolactina. Entonces es una proteína transmembrana que, como dice allí, repito, no tiene actividad tirosinquinasa intrínseca.
¿ok? Depende de sinasas que están a nivel citoplasmático y que son reclutadas gracias o están asociadas a la JAK2. ¿Okay? Tiene dominios esenciales, un dominio extracelular que tiene una conformación ideal para acoplarse con la prolactina, tiene un dominio transmembrana, ¿okay? Y luego tiene un dominio intracelular. En ese dominio intracelular, el dominio que mira a nivel citoplasmático, es donde va a encontrarse acoplada la JAK2 gracias a la presencia del COX-1. Pero allí es donde va a estar el JAK2. Aquí le estoy dando la parte teórica, ahora con el dibujito se va a entender mejor. Hay dos isoformas del receptor de prolactina, la larga, que es la predominante y la más responsable, es decir, la que se acopla con mayor abundancia a la prolactina monomérica, y la corta, que más que todo genera un efecto de control negativo, ¿okay? Sobre la primera, la primera isoforma. Aquí tenemos el receptor de prolactina, muy esquemático. Cuando el receptor, generalmente los receptores de prolactina no son de estos dos palitos que ustedes ven aquí. Aquí en realidad son dos receptores de prolactina que se unen, se acoplan formando un dímero cuando la prolactina se une a ellos. ¿Okay? Entonces, una sola molécula de prolactina es capaz de dimerizar dos moléculas de receptor. ¿Para qué se hace eso? Para poder acercar dos JAK-sinasas que están aquí, la JAK2 principalmente, la llanosinasa 2, que están en la porción intracelular de este receptor. ¿Okay? Como ven, hay una serie de sinasas que están en la parte más distal de esa porción y a nivel citosólico, que se van en forma secuencial, se van a ir activando y se van a ir reclutando para que finalmente ellas se vayan al núcleo ya activas y allí activen en los procesos, valga la redundancia, de transcripción de diversas proteínas. ¿Y qué van a hacer todas esas proteínas inducidas por la prolactina? Ejercer los efectos fisiológicos de la prolactina. Así de simple. ¿Okay? Entonces, primero, aquí en esta imagen se observa un poquito más. Verán que aquí están los dos monómeros del receptor. Cuando llega la prolactina, se pegan y se forma el dímero, unida a la hormona. Y en la parte intracelular tenemos la JAK-sinasa 2, la llanosinasa 2. ¿Qué sucede? Primero se da la unión y dimerización, ¿okay? Eso ya la sabemos, para activar el receptor. Y luego tenemos que activar la JAK-sinasa. La JAK-sinasa no se fosforila solita, sino que ella tiene que estar pegada con la JAK-sinasa del otro monómero, por eso es que se tienen que pegar los dos, para estar cerca la JAK-sinasa de un lado y del otro. Al estar así cerquita, ¿qué va a suceder? Se activa, porque ellas se autofosforilan entre sí. ¿Sí? Las compañeras se fosforilan una con la otra y tenemos entonces la JAK-sinasa fosforilada. Y al estar fosforilada, ¿qué sucede? Que está activa. ¿Okay? Luego, cuando la JAK-sinasa está fosforilada, se va a fosforilar el receptor. Todas las sinasas, su función es fosforilar. Entonces, ¿qué va a hacer la JAK-sinasa? Activar el receptor. ¿Y cómo lo hace? Fosforilando. Va a fosforilar un residuo de serina que está en el receptor, en la porción final del receptor, y así de esta manera lo activa. Y esta zona de fosforilación del receptor, esa zona activa del receptor, va a servir de zona de anclaje de otra sinasa. Ahí comienza a reclutar otras sinasas. Esa segunda sinasa que recluta va a ser la STAT. Ahí está 5, está 3, está 2. La más importante en ese proceso es la STAT 5. La STAT 5 viene, va, y como ya tiene un lugar donde unirse, se pega aquí y del otro lugar se pega otra. Y al estar pegadas, ¿qué va a suceder? Se fosforila. ¿Por quién? Por la JAK2. La JAK2 vuelve a fosforilar. Miren que la JAK2 activa, fosforila el receptor en los residuos de serina para formar una zona de anclaje para la STAT. Y segundo, fosforila la STAT. Y ya cuando la STAT está fosforilada, se activa. Y luego, al estar fosforilada y activa, la STAT2 se desprende del receptor, se pega con otra y forma un dímero.
Es decir, dos STAT pegadas, dos STAT5 ya fosforiladas, están activas y se van al núcleo. Y en el núcleo es donde van entonces a activar la transcripción de los genes necesarios. ¿Bien? ¿Se entendió? Aquí ven. ¿Ok? Eso yo se lo voy a dar, no se preocupen. Ok. Mecanismos de señalización. Bueno, ya les mencioné que la unión de la hormona con el receptor es importante, por supuesto, para generar esos efectos a nivel de la mama, a nivel del aparato reproductor, favoreciendo la proliferación celular, la diferenciación celular, la mitosis, la supervivencia y el metabolismo celular y los cambios a nivel de todos estos tejidos, incluso a nivel central. En estos cambios incluso hablan de los cambios en la conducta materna, que están asociados con la unión de la prolactina a su receptor a nivel del sistema nervioso central. Pero no todas esas sinasas son responsables de estos cambios. Déjenme publicarlo. Por ejemplo, estas que están aquí, la JAK y la STAT sinasa, sobre todo esas son importantes, la STAT5, en las acciones en el aparato reproductor y en la glándula mamaria. Pero los demás están sobre todo involucrados, las otras vías de señalización, donde está entonces el fosfatidilinositol sinasa, la proteinsinasa B, es decir, una serie de sinasas ya reclutadas y activadas, están más asociados a los efectos proliferativos que tienen en los demás tejidos. ¿Okay? Bien. Ok, cuando ya terminó la señal, cuando ya terminó todas esas vías de señalización, se generaron todas esas proteínas por activación de los procesos de transcripción, la señal debe finalizar. ¿Okay? Debemos terminar ese proceso. ¿Y cómo lo hacemos? La señal de prolactina puede ser controlada por otra proteína, que es la llamada SOX, S-O-C-S, la SOX. Las SOX son supresores de la señal de citocina, en español, pero las siglas están en inglés. Hay SOX1, hay SOX2, ¿y qué hacen estos supresores o inhibidores de la señal? Estas primero son inducidas por las mismas STAT5. ¿Okay? Es decir, que la STAT5 por un lado favorece los efectos de la prolactina a nivel de la mama, proliferativos, todo esto. Pero por otro lado es capaz la STAT5 de autorregularse, de autorregular la señal. ¿Por qué? Porque activa estas SOX, que son las proteínas de supresión de la señal, bloqueando la actividad de la llanosinasa 2 y también evitan o favorecen la degradación de ese complejo hormona-receptor. ¿Okay? Entonces, con estas supresores de la señal podemos bajar el efecto de la prolactina a nivel de los tejidos periféricos, actuando a nivel nuclear. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar ahora un poco de todos esos efectos fisiológicos de la prolactina. ¿Okay? Recuerden que es a nivel sistémico porque obviamente vamos a comenzar con sus funciones más conocidas, como es a nivel de la mama, del aparato reproductor, sobre todo a nivel ovárico, pero también, como les mencioné al inicio, tienen otras funciones. Es importante para la mamogénesis. Cuando vimos la curva de prolactina, vimos que la prolactina va a un aumento a medida que va progresando el embarazo. Y al final del embarazo es cuando tenemos mayor nivel de prolactina. ¿Y qué va a hacer esa prolactina? Va a contribuir por sus efectos antiapoptóticos y proliferativos, va a favorecer que esos conductos galactóforos, que esos sacos alveolares de la glándula mamaria sean numerosos y estén preparados para la lactancia. Por eso es que las mujeres, lo primero que se observa, gracias también al efecto de la hormona del crecimiento, de los estrógenos, de la progesterona, que también actúa de manera sinérgica con la prolactina, la glándula mamaria aumenta de tamaño. ¿Okay? Por eso vemos ese efecto proliferativo en la mama. Junto con otras hormonas. ¿Cuáles son las hormonas? Las acabo de mencionar. Estrógeno, progesterona, el hormona del crecimiento que también se eleva durante el embarazo. ¿Okay? Esto desarrolla la mama. Pero también, por otra parte, favorece la lactogénesis. ¿Okay? La lactogénesis es la síntesis de la leche. ¿Okay? Sin embargo, durante el embarazo no debe haber normalmente eyección láctea.
A pesar de que tenemos más prolactina a lo largo del embarazo, no debe haber secreción láctea. ¿Por qué? Por simplemente una inhibición hormonal. ¿Cómo está la progesterona en el embarazo? Oh, altísimo. Si la progesterona baja, ese embarazo se pierde. ¿Ok? Exactamente. Primero el cuerpo gravídico, el cuerpo lúteo se transforma en gravídico y él es el que va a formar esa progesterona en las primeras semanas del embarazo para sostenerse. Y después es la placenta la que produce esos altos niveles de progesterona. ¿Okay? Entonces, esa progesterona es la que me va a inhibir las acciones a nivel mamario de la prolactina en cuanto a la síntesis láctea. Por eso es que inmediatamente después del parto se debe estimular mucho la glándula mamaria porque baja de manera, es como si apagáramos en la luz, un switch. Baja los niveles de progesterona, de una vez se desinhibe ese proceso de formación de leche y comienza la síntesis de caseína, de todos los carbohidratos, de lípidos que forman parte de la leche materna. ¿Okay? Por eso es que no debe existir secreción láctea durante el embarazo, sino después del parto. ¿Okay? Y obviamente los estímulos después, principalmente la succión del pezón, es lo que va a permitir que esa prolactina se mantenga elevada durante el periodo de lactancia. Pero a los meses, después de los 6 meses, a pesar de que el estímulo persiste de manera importante, va a ir disminuyendo la producción de prolactina. Otra función del aparato reproductor es en el cuerpo lúteo del ovario. Normalmente en niveles fisiológicos normales de prolactina es importante ese cuerpo lúteo para la producción de progesterona y por lo tanto para la función ovárica, pero los niveles elevados, la hiperprolactinemia, ya sea patológica por un adenoma hipofisario o fisiológica como se da en el embarazo, podrían generar efectos anovulatorios e incluso de lesión del cuerpo lúteo, de ruptura del cuerpo lúteo. ¿Bien? Anteriormente, esto era lo que explicaba, este eje, era lo que explicaba la acción antirreproductiva o de control de la natalidad, por decirlo de alguna forma más entendible, que tenía la prolactina. Decían que mientras estuviese lactando la mamá, ella no iba a quedar embarazada. ¿Por qué? Porque simplemente en la hipófisis, al haber aumento de los niveles de prolactina, la prolactina hacía feedback negativo, ¿okay? en el hipotálamo, frenando la producción de hormona liberadora de gonadotropinas, GnRH. Esa era la explicación que se le daba antes. ¿Y qué pasa si no hay GnRH? No hay FSH, no hay LH. Y si no hay esta gonadotropina, no hay función ovárica, no hay ciclo ovulación, no hay menstruación. Exacto. Entonces, bueno, era bastante entendible porque se creía que esto era así. En los hombres también se puede dar este fenómeno cuando hay prolactinas elevadas y al hombre, al no tener LH y FSH de maneras eficientes en niveles normales, podía generar esterilidad, hipogonadismo, disminución de la producción de testosterona, oligospermia, que es disminución del conteo de espermatozoides y galactorrea también. ¿Okay? Pero después varios científicos comenzaron a estudiar el asunto y decían, bueno, han visto que las neuronas hipotalámicas productoras de hormonas liberadoras de gonadotropinas, que eran sobre todo las que estaban a nivel ventromedial, esas no tenían casi receptores para prolactina, eran insuficientes para generar ese efecto. Entonces, si esas neuronas productoras de GnRH no tienen receptores para prolactina, ¿cómo van a actuar ante ellos? ¿Okay? Entonces decían que tenía que existir otra zona del hipotálamo que controlara esa producción de GnRH. Además, la producción de GnRH se da en pulsos, ¿okay? Durante el día. Y esos pulsos de GnRH, como si fuese un marcapaso productor de GnRH a nivel hipotalámico, era la responsable de producir también los pulsos de LH y FSH durante el ciclo.
Todos esos 28 días del ciclo. Entonces sí, descubrieron que sí, que existía ese otro grupo neuronal a nivel hipotalámico. Y estas neuronas se les conoce como neuronas KNDY. Las neuronas KNDY. Y se llaman así porque son neuronas que producen unas proteínas, 3 proteínas principalmente. La K viene de quispeptina, la N de neuroquinina B y la D de dinorfina. De estas 3 proteínas que producen esas neuronas hipotalámicas KNDY, la más importante para controlar los pulsos de GnRH es la quispeptina. ¿Okay? La quispeptina. Entonces, ¿cómo inhibe? ¿Cómo es el mecanismo de inhibición? Bueno, porque la prolactina es capaz, cuando está muy elevada, de inhibir esa producción de esas neuronas KNDY, suprime la expresión de la quispeptina principalmente, que es el que tiene el papel más importante en la regulación de las neuronas productoras de GnRH, y baja los pulsos de GnRH. ¿Okay? ¿Okay? Y esto causa hipogonadismo, porque no hay, al bajar los pulsos de GnRH, baja FSH, baja LH, y no hay estímulo a nivel gonadal, ni en ovarios ni a nivel testicular. ¿Bien? Con las consecuencias, por supuesto, en la producción de óvulos, espermatozoides y del ciclo normal y de producción de hormonas. Aquí, esto es una laminita que me pude realizar, que ejemplifica bastante bien todo esto que acabamos de mencionar. Aquí primero les menciono por qué, es decir, que esto es como que el cuento histórico ya viejo, incorrecto, que debemos borrarnos, que es la misma GnRH, la que va a estar suprimida por la prolactina, y por lo tanto, al no producir GnRH directamente, se inhibe la liberación de gonadotropinas. Ya esto sabemos que no ocurre porque estas neuronas productoras de GnRH no tienen suficientes receptores para prolactina. Entonces, cuando tenemos esa situación de niveles de prolactinas elevados, ¿ok?, ya sean patológicos o sea funcional como en el embarazo, esas prolactinas se unen a unos receptores de estas neuronas. ¿Cuáles son estas neuronas? Las neuronas las KNDY productoras del péptido quispeptina. Entonces vean, aquí tenemos el complejo hormona-receptor, muchos receptores para prolactina, e inmediatamente, ¿qué sucede? A la prolactina unirse a esos receptores, la quispeptina se disminuye, ¿okay? Se produce insuficiente quispeptina. ¿Y qué hace esto? Que la quispeptina hace que las neuronas productoras de GnRH no produzcan GnRH, no se generen los pulsos, y esto hace que LH y FSH disminuyan. Vamos a abolir ese efecto de pico preovulatorio y no vamos a tener esa pulsatilidad normal de la GnRH. ¿Okay? Evidencia clínica. Se ha observado que porque esa quispeptina, ese péptido producido por esas nuevas neuronas KNDY, ya tenemos el fármaco, ¿okay? Ya se tiene a nivel farmacológico, se puede administrar exógenamente, y al administrarlo exógenamente vamos a poder restaurar ese efecto pulsátil de las neuronas productoras de GnRH y volvemos a aumentar los niveles de FSH y LH. ¿Okay? ¿Qué resultado normalmente tiene ese efecto de la prolactina sobre estas neuronas productoras de GnRH? Que van entonces, al disminuir esa pulsatilidad, van a producir un hipogonadismo. ¿Okay? Suprime las gónadas. Hipogonadismo, hipogonadotrópico. ¿Por qué se le llama hipogonadotrópico? Porque está asociado a la disminución de la hormona liberadora y de la hormona gonadotrópica. ¿Okay? ¿Qué va a suceder? En hombres y mujeres, infertilidad. ¿Por qué en mujeres? Porque producen amenorrea, producen ciclos anovulatorios. Esto asociado con la disfunción a nivel de los estrógenos, las progesteronas que se producen a nivel del ciclo ovárico, y en los hombres por disminución de la testosterona
y disminución de la producción de espermatozoides. ¿Okay? Entonces ya saben, el que le diga que el efecto de infertilidad transitoria que se da durante la lactancia por el aumento de la prolactina es por efecto directo de la prolactina a nivel del hipotálamo, frenando el GnRH, eso ya es un cuento pasado, un cuento viejo. Ya sabemos que tenemos el freno en la producción de las quipeptinas por las neuronas KNDI. Ok, otro efecto importante de la prolactina es a nivel periférico, sobre todo en el metabolismo. Anteriormente se creía que la prolactina, sobre todo el exceso de prolactina, estaba muy asociado a alteraciones en el metabolismo intermediario. ¿Okay? Producía alteraciones metabólicas, sobre todo el exceso de prolactina. Estaba asociado con aumento de la grasa visceral, hígado graso, resistencia a la insulina, y todos estos problemas metabólicos. Hoy se sabe que niveles fisiológicamente elevados, miren que aquí están los niveles, las concentraciones en hombres y en mujeres. En hombres generalmente puede llegar a 5, máximo 7 picogramos por litro, y en las mujeres puede ir de 5 a 15. Cuando tenemos niveles un poco elevados, es decir, el límite, si se quiere, un poco más superior, pero no tan alto, entre 25 y 100 nanogramos, como se da, por ejemplo, al inicio del embarazo o en presencia de una situación de estrés, podemos entonces decir que en estos momentos, en esa situación, podemos tener entonces mejorar la parte metabólica, mejora la acción de la sensibilidad de la acción de la insulina a nivel periférico, regula la distribución de la grasa, sobre todo la grasa abdominal, disminuye el hígado graso. Esto es con niveles fisiológicamente elevados. A esto me estoy refiriendo a niveles no tan altos, ¿okay? Como en el límite superior. Y los extremos sí son perjudiciales, es decir, niveles muy bajos de prolactina por debajo de los límites fisiológicos, por debajo de 5, por debajo de 7, ya puede ser, altera el metabolismo, o también niveles muy altos, más de 100, ¿okay? Podemos estar también en presencia de todos estos cuadros de alteración metabólica. Dislipidemia, resistencia a la insulina, todo esto. Ajá. También se ha asociado la prolactina con inmunomodulación, porque ella puede actuar como una citoquina. ¿Okay? Al actuar como la citoquina, previene los procesos de apoptosis, sobre todo a nivel vascular, y estimula los linfocitos T y los linfocitos B, es decir, que puede aumentar la actividad inmunológica, la autoinmunidad. Pero cuando los niveles séricos de prolactina están muy elevados, cuando se van al extremo superior, ya esto está asociado con alteraciones del sistema inmunológico y aparición de enfermedades autoinmunes, como lupus eritematoso sistémico o artritis reumatoide. Se ha visto, hay evidencia de esto. En cuanto a la próstata, recuerden que aquí ya estamos hablando un poco más de la prolactina generada a nivel del tejido, la extra hipofisaria. La próstata puede producir prolactina, y esa prolactina tiene acciones en la misma célula, en las células prostáticas, sobre todo en la producción de citrato a nivel de las células prostáticas. ¿Y qué hace el citrato allí? El citrato forma parte del líquido seminal, ¿okay? Y es muy importante para el mantenimiento, la supervivencia de los espermatozoides en el líquido seminal, ¿okay? Es una parte de su alimentación. Además, tienen acciones sinérgicas con los andrógenos para el crecimiento prostático, y niveles altos de prolactina se están asociando también con aumentos con hiperplasia prostáticas benignas, y si eso no se detiene con medicamentos, podemos también evolucionar hasta el cáncer de próstata, ¿okay? Por ese efecto proliferativo que tiene. ¿Qué pasa en el embarazo? ¿Okay? Este es otro lugar extrahipofisario de producción de prolactina a nivel de la decidua, y esa conexión materno-fetal que hay entre la prolactina de la decidua y el feto. La prolactina decidual puede llegar a través de los tejidos fetales y caer en el líquido amniótico. Y en ese líquido amniótico allí va a favorecer, en los vasos que están en las paredes,
favorecer un intercambio de agua y electrolitos. Y esto favorece la producción del líquido. Por eso es que la prolactina elevada favorece la formación y la cantidad normal de líquido amniótico y previene la disminución de la concentración de este líquido y por supuesto la deshidratación del feto. Cuando bajan los niveles de líquido amniótico, eso se llama oligohidramios. Cuando haya oligohidramios, generalmente los fetos, ¡ay Dios! El oligohidramios generalmente puede estar asociado a malformaciones fetales, a deshidratación del feto, y el feto generalmente nace con muchas dificultades. Ajá. Ok, también en el embarazo, esto es muy importante hoy últimamente, porque primero la prolactina que se genera en esa decidua le aporta al feto como un ambiente, un contexto inmunológico que lo protege. No solamente lo protege del ambiente de bacterias, de agentes patógenos, sino que también disminuye las reacciones inflamatorias que podrían dañar al feto y pueden causar incluso muchas veces abortos o partos prematuros. También la prolactina puede modular las natural killer a nivel uterino, estas células, y esto también ayuda a fortalecer todo el ambiente inmunológico del feto. Vamos a ver entonces finalmente la acción de las vasoinhibinas. Recordemos que hablamos al comienzo, que era el producto de degradación de la prolactina monomérica. Cuando esa prolactina monomérica, como es una proteína, ¿qué tenemos que necesitar? Una enzima proteolítica que rompa ese monómero de prolactina de 199 aminoácidos y lo transforme en pedacitos. Estos pedacitos de prolactina se llaman vasoinhibinas, ¿okay? Que son mucho más pequeñas, pero que tienen efectos bastante distintos. Normalmente la prolactina tiene efecto angiogénico, es decir, que favorece la proliferación de vasos sanguíneos, favorece la protección de las células endoteliales. En cambio, estas vasoinhibinas no hacen eso, tienen efecto antiangiogénico e incluso son vasoconstrictores porque bloquean o están en contra del efecto vasodilatador mediado por óxido nítrico, favorecen la apoptosis endotelial, es decir, que esas células endoteliales comienzan a degradarse de manera prematura, a dañarse y a morir finalmente, y también pueden bloquear la angiogénesis tumoral, ese es como que el lado positivo. ¿Cuál es la relación de esto? Bueno, que generalmente estos efectos de las vasoinhibinas, que son los fragmentos proteolíticos de la prolactina, están muy elevadas en pacientes con preeclampsia, como les mencioné. Y estos efectos de las vasoinhibinas pueden reproducir o pueden explicar la hipertensión y todos los demás síntomas que se pueden presentar en las pacientes con preeclampsia. ¿Okay? Niveles elevados en mujeres embarazadas de estas vasoinhibinas en mujeres con preeclampsia, ¿no? No todas las embarazadas tienen vasoinhibinas elevadas. Siempre debe haber un equilibrio para que esto no suceda entre los niveles de prolactina y sus productos proteolíticos de degradación para evitar la enfermedad. Y producen un daño endotelial, hipertensión, etcétera, que es lo típico en estos pacientes. ¿Okay? Y para finalizar, le coloco un cuadro de patología generalmente asociada con hiperprolactinemia, que es lo que más se observa. ¿Por qué es lo que más se observa o lo que más interesa a los pacientes? Porque la hiperprolactinemia produce infertilidad y esto es una causa de consulta bastante frecuente, no solamente al ginecólogo, obstetra, sino también al médico general. Entonces tenemos una hiperprolactinemia fisiológica, ¿okay? Que se dará durante el embarazo, en la lactancia, todos estos estímulos que nosotros acabamos de mencionar. Estrés, sueño, ejercicio intenso, todo eso, estimulación sensorial del pezón, todo esto va a favorecer la vía de aumento de los niveles de prolactina, es decir, el eje. ¿Okay? Farmacológico, hay fármacos, esto siempre, por favor, tenganlo presente,
que pueden producir aumento de prolactina y galactorrea. Antipsicóticos, el haloperidol, que es uno de los más antiguos y muy utilizados, risperidona es el que más se utiliza hoy en día. Antieméticos como la metoclopramida, eso es uno de los antieméticos más utilizados. Antidepresivos, opiáceos, estrógenos, verapamil también, que se utiliza a nivel cardiovascular, puede tener elevaciones de prolactina. ¿Pero por qué lo hacen? Porque ellos bloquean los receptores dopaminérgicos. Al bloquear la dopamina, la acción de la dopamina a nivel de los lactotropos, por supuesto, inmediatamente quitamos ese freno y comienza a producirse prolactina con mayor cantidad. ¿Okay? En patologías hipofisarias, que son los adenomas hipofisarios, pueden ser micro o macroadenomas. En acromegalia también hay, además de hormona del crecimiento, producción de prolactina. Recuerden que el gen estructuralmente viene de la misma familia y es autónomo. Al ser autónomo, ¿qué quiere decir? Que ella no obedece a los mecanismos de regulación fisiológicos. Cuando hay patologías sistémicas, en el hipotiroidismo primario hay aumento de TRH y por lo tanto hay aumento de los niveles de prolactina. En pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿por qué? Porque la prolactina macro, recuerden esa macroprolactina, la big prolactina, es tan grande que no solamente no llega a los sitios donde llega la monómera, sino que ella no se puede filtrar y excretar por vía renal porque es demasiado grande. Entonces esto aumenta los niveles de prolactina, aunque esto no genere los síntomas clásicos de hiperprolactinemia a nivel de lo que es galactorrea, alteraciones del eje, hipotálamo hipofisario. En la cirrosis hepática, por producción por fallas en el proceso de aclaramiento, y el síndrome de ovario poliquístico también porque hay mucho estrógeno, el síndrome de ovario poliquístico, y eso es un estímulo de la producción de prolactina. Desconexión del tallo. Recuerden el ejemplo que les di, un paciente que tenga un trauma, que se le corte la comunicación hipotálamo hipofisario, eso es una hiperprolactinemia por desconexión, así se le conoce. Se interrumpe el paso de la dopamina del hipotálamo a la hipófisis y hipófisis. Entonces eso genera toda la prolactina que se quiera y se tiene sus efectos a nivel periférico. Bueno, creo que esta es la última. Sí. Bueno, yo les estoy avisando para ver si guardamos clase.